Bueno, vamos a entrar en la tercera y última parte de nuestra serie Nuevo Inicio. Y en la primera hablamos del nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento es la forma en que entramos en el reino. En la segunda parte hablamos acerca de la naturaleza de este nuevo inicio, esto es la naturaleza del nuevo nacimiento. Y hoy día, en la tercera parte, vamos a hablar acerca de que el nuevo nacimiento o nacer de nuevo es el único medio de salvación. Y para eso vamos a regresar a esa conversación que Jesús sostuvo con Nicodemo, este líder, ese maestro religioso judío en Israel en aquellos días. Así que vamos a Juan capítulo 3, vamos a leer el pasaje completo hasta el versículo 18. Juan 3:1, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: te digo la verdad, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: lo que te digo es la pura verdad. A menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondiendo Jesús le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas normales o terrenales y no creen, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas celestiales? Ahora, a partir de aquí, de versículo 13, empiezan las palabras de Juan. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, anteriormente ya hemos visto cómo Cristo le habló a Nicodemo acerca de la necesidad de la regeneración, la necesidad de un nuevo inicio o de un cambio radical en la vida del hombre. Y nosotros le damos gracias a Dios de que estas cosas están registradas, fueron escritas por Juan, para que nosotros nos podamos beneficiar. O sea, el apóstol Pablo escribió en Romanos 15 diciendo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para nuestra consolación, se escribieron a fin de que por medio de la consolación y la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, gracias a Dios por lo que está escrito. O sea, ¿qué sería de nosotros sin la Biblia? ¿Cuántos aman su Biblia? Y verdaderamente la palabra de Dios ha transformado nuestras vidas y está cargada de la revelación de Dios. Dios y su palabra son uno. Y lo maravilloso es que no solamente esto fue registrado, sino que también nosotros podemos leerlo. ¿Cuántos están agradecidos a Dios de que aprendieron a leer y a escribir? O sea, ¿qué sería de nosotros si no pudiésemos leer, no pudiésemos escribir, habiendo tanta abundancia de información? Teniendo acceso a esta información no podríamos interactuar con ella porque no sabemos leer, no sabemos escribir. Pero bueno, ¿sabían ustedes que la tasa de analfabetismo en el Perú es del 6.2%? Se considera una persona analfabeta aquella que tiene más de 15 años de edad y no sabe leer ni escribir. Para la población actual del Perú, tenemos 1.300.000 personas que en nuestro país aún no saben leer ni escribir. Y estas cifras, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Ahora, realmente no saber leer ni escribir te coloca en una posición desventajosa.
Esa es una condición en la cual estás tremendamente limitado. Gracias a Dios que en nuestro país se están tomando medidas para erradicar el analfabetismo, pero bueno, existe aún un mal peor que el no saber leer ni escribir, el analfabetismo bíblico. ¿Sabían ustedes que la mayoría en este mundo desconoce completamente los detalles básicos de la forma en la cual se recibe salvación o vida eterna? La semana pasada les dije que los detalles son importantes, sobre todo en las cosas fundamentales, sobre todo en las cosas que tienen que ver con nuestro destino eterno. Y a veces las personas no se toman el tiempo para pensar las cosas a fondo. O sea, demasiados viven vidas superficiales, por encima, cuando en realidad hay una tremenda profundidad en las cosas espirituales. La falta de conocimiento mata, sobre todo la ignorancia con respecto a la persona y la obra de Cristo. Repetidas veces Dios ha dicho en su palabra que su pueblo perece, su pueblo es destruido, es llevado cautivo por falta de conocimiento. Hay algunas personas que piensan que la ignorancia no les va a hacer daño, pero lo que tú no sabes te puede matar. Y la falta de conocimiento, sobre todo con respecto a lo que Jesús dijo cuando vino al mundo, puede ser fatal. Porque las palabras de Cristo no pueden ser ignoradas, no pueden ser pasadas por alto, no pueden ser rechazadas. Si es que queremos entrar en nuestro destino eterno conforme a la voluntad de Dios. Las palabras de Jesús llevan la autoridad de Dios, llevan un tremendo peso y nosotros tenemos que encontrarnos tarde o temprano con la verdad absoluta de su verdad, con la verdad absoluta de su palabra, y tarde o temprano nosotros vamos a tener que rendir cuentas de lo que Él habló. Miren lo que Jesús dijo en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿A qué palabra se refiere? A las palabras que Jesús habló en su primera venida. Y nosotros, acá se nos informa, que vamos a tener que rendir cuentas frente a lo que Él dijo cuando Él venga por segunda vez. O sea, ¿cuánta gente no viene a Jesús para recibir sus palabras? Ahora, ¿qué clase de palabras habló Él? Porque hay muchas cosas que se registraron. Bueno, Simón Pedro, el gran apóstol Pedro, en Juan 6:68, refiriéndose a Jesús y las palabras que Jesús habló, Él dijo: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que cuando Jesús conversaba con Nicodemo, lo que le estaba hablando era palabras de vida eterna. O sea, Nicodemo percibió algo diferente con respecto a Jesús. Si Nicodemo no hubiese percibido que Jesús tenía palabras de vida eterna, no se hubiese acercado a Él en los términos bajo los cuales vino. Entonces, muchos no vienen a Cristo Jesús, por lo tanto no reciben palabras de vida eterna y no reciben tampoco la vida eterna. Pero cuando Jesús le habló a Nicodemo acerca de la necesidad urgente de nacer de nuevo, le estaba hablando palabras de vida eterna. Por ejemplo, Juan 3:3, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente. O sea, Jesús le dijo: no te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. O sea, Jesús no solamente le estaba suministrando la verdad, no solamente le estaba hablando la verdad, también le estaba dando a él palabras de vida eterna. Le estaba señalando el camino de que el nuevo nacimiento es el único medio de salvación. Porque Jesús, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabras de vida eterna, verdades y el camino correcto. Ahora, vemos aquí que este versículo, Juan 3:3, se encuentra dentro de un contexto que habla del tema de salvación. Es más, dentro de este contexto aparecen las palabras más importantes que la Biblia registra con respecto a la salvación y a la vida eterna. ¿Cuál es ese versículo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿está hablando Jesús o no palabras de vida eterna? Está hablando de la vida eterna. Por supuesto, nos está mostrando el único medio de salvación. Y aquí la Biblia no solamente está afirmando que creer en Jesús, recibirlo, es el único medio de salvación,
sino que también Él está afirmando la posibilidad y la realidad de la perdición o de la condenación eterna. O sea, si ustedes observan bien el texto bíblico, acá se contrasta la salvación con la condenación. Están contrastadas acá. ¿Cuántos se han dado cuenta que se está hablando acá de dos realidades que no son muy populares que digamos? ¿Alguna vez han visto un hashtag en las redes sociales, ¿no?, que diga condenación eterna o salvación? O sea, en las redes la gente está hablando acerca de eso. Así como no están hablando, no están texteando, no están posteando cosas acerca de entrar en el reino. ¿Qué es eso para el mundo? De la misma forma, tampoco están hablando de salvación o de condenación porque la gente no piensa en esos términos y están en peligro de la perdición eterna y no lo saben. Entonces Jesús habló de la realidad, tanto de la salvación y de la posibilidad de la condenación. Ahora, vamos a ampliar un poquito más este pasaje, voy a expandirlo de 1 a 3, ¿ok? Y voy a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 18, que es la parte final del pasaje que escogimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Y acá se explica esto. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, o el que cree en Él, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque Él no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando Dios envió a su Hijo al mundo, no envió a un mundo que estaba en una posición para ser condenado. Ya estaba condenado. Y eso es lo que muchas personas muchas veces no entienden, porque no entienden el concepto de pecado original. Pero en ese pasaje se está describiendo el más grande acto de amor llevado a cabo en la humanidad por Dios, quien dio y entregó a su Hijo, lo envió para que muriese por nosotros. Ese acto de amor debe ser correspondido por el hombre. O sea, acá tenemos la parte de Dios y la parte del hombre. La parte de Dios es dar, la parte del hombre es recibir. En este caso, por medio de la fe, tal como se nos explica aquí. En otras palabras, el hombre debe corresponder a ese acto de amor creyendo en aquel que el Padre santificó y envió. Ahora, ya hemos estado explicando acerca de este nuevo inicio. Hemos dicho que cuando una persona recibe a Cristo, nace de nuevo. Entonces, el que cree, nace de nuevo. Pasa de muerte a vida, pasa de tinieblas a luz. Sus ojos espirituales son abiertos, vendas caen de sus ojos. Su corrupta condición interna es cambiada, es regenerado, renacido, recreado en el Espíritu. La vida de Dios le es impartida, la persona es vivificada, es justificada. Y luego ya está en posición para entrar y entra en el reino de Dios y de ahí puede ver las realidades, puede percibir las realidades de este reino invisible. Es hecho hijo de Dios, es hecho heredero de Dios. Ahora, Jesús, como dijimos, que está lleno de gracia y de verdad, en ese pasaje está extendiendo a la humanidad la gracia de Dios y le está dispensando la verdad de Dios. Y esa verdad, otra vez como dije, está incluyendo la capacidad, la posibilidad y la realidad de la salvación, tanto como de la condenación del hombre. Sin embargo, la condición actual del hombre sin Dios se puede explicar de esta forma. O sea, ya existe una sentencia decisiva de condenación sobre la humanidad que puede ser revertida. ¿Cómo se revierte? Creer en Jesús y recibirlo revierte dicha sentencia y le da al hombre salvación y un nuevo inicio. Pero como dije al principio, o sea, la ignorancia sobre la persona y la obra de Cristo es fatal en el sentido eterno. Ahora, muchas personas, como dije, viven vidas superficiales por encima. Son semejantes a aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. No tienen fundamento, no tienen profundidad. Si hay profundidad, hay solidez. Y cuando vengan los embates de la vida, ríos, tormentas, vientos, entonces la casa no caerá. Pero aquel que vive una vida superficial, espiritualmente hablando, sin fundamento en la palabra de Dios, grande será su ruina. O sea, la perdición, la condenación eterna es una gran posibilidad. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Si ustedes le preguntan a cualquier persona por medio en la calle, porque nosotros estamos rodeados de gente que practica un cristianismo nominal, o sea, de boca para afuera, ¿ok? Puede que sepan acerca de Jesús, pero no lo conocen. Saben acerca de Dios, pero no conocen a Dios.
Como hay teólogos que estudian acerca de Dios, saben mucho de Dios en su mente, pero no lo conocen personalmente. O sea, no han nacido de nuevo. Pero si tú le preguntas a la persona promedio en la calle, nuestro país es un país profundamente católico, y le preguntas acerca de la persona y la obra de Cristo, lo primero que te van a decir es: Jesús murió en una cruz para salvarnos. ¿Verdad o no? Se lo saben todo de paporreta. Todos ellos saben, Jesús murió en una cruz para salvarnos, pero hasta ahí nomás llegan. Ese es su techo, su tope, su tapa, su límite. Pero no tienen profundidad en esas palabras que están hablando. Es más, si ese evento histórico nunca hubiese tomado lugar, sus vidas seguirían siendo exactamente las mismas. O sea que la muerte de Jesús, por ellos, no cambia en lo absoluto su estilo de vida. Ellos siguen viviendo según sus malvados deseos. Ellos están siendo los señores de sus propias vidas, están caminando según su propia prudencia, se están apoyando en su mente entenebrecida, sus razonamientos y pensamientos oscurecidos. Hay que responder una pregunta. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros? Hay que entender la naturaleza de la obra que la persona que Dios envió hizo. Y para explicar con profundidad este aspecto, que incluye darle al hombre un nuevo inicio, Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 3, y lo hemos leído, se remite a una historia del Antiguo Testamento para utilizarla como ilustración de lo que Jesús hizo en su obra al entregarse por nosotros. En la Biblia tenemos dos cosas: tenemos doctrina y tenemos ilustraciones. El Antiguo Testamento tiene mucha doctrina y tiene muchas ilustraciones. El Antiguo Testamento está cargado de material ilustrativo. En el Nuevo Testamento también vemos cómo el Espíritu Santo inspira las cosas. Hay doctrina y hay ilustración. Vemos a Jesús derramando doctrina a través de sus labios, pero utilizando muchas ilustraciones a través de parábolas y tipos y sombras, símbolos y figuras. Entonces, hay una doctrina que tiene que ver con la salvación. Estamos hablando acerca del nuevo nacimiento, pero tenemos que entender un poco su naturaleza. Esta historia a la cual Juan se remite para darnos profundidad con respecto a lo que está mencionando, aparece en el libro de Números, el capítulo 21, en el Antiguo Testamento. Así que voy a leer Números 21, los versículos del 4 al 9. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. Y en el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. O sea, se levantaron en contra de Dios y en contra del líder que Dios había establecido. Y las palabras de queja y de murmuración están bien registradas acá. Guilty, culpables. Y muchas veces nosotros hablamos ligeramente. Las palabras que nosotros hablamos están registradas en algún sitio. Y la Biblia dice: por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Bueno, acá están sus palabras, ¿no? ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? O sea, vemos la inclinación de su mente, pensamientos de muerte. O sea, ellos fallaron en discernir el propósito de Dios. Cual Adán y Eva en la tentación pusieron en tela de juicio la bondad de Dios. La serpiente les dijo: con que Dios les dijo no coman de todo árbol. Si Dios sabe, pues, el día que comas de ese árbol vas a ser como Él, vas a ser sabio, tus ojos se van a abrir. Y acá estaban juzgando mal a Dios. O sea, el propósito de Dios era: los había sacado de la esclavitud, los había librado de los egipcios, los sacó con oro, con plata, no hubo en sus tribus enfermo y les proveía todo lo que necesitaban. Y les estaba introduciendo a una tierra que fluía leche y miel, la más hermosa, la más fructífera y rica de todas las tierras. La tierra prometida. Luego dijeron: aquí no hay pan ni agua. ¿Cuántos saben que en las cárceles sí hay pan y agua? O sea, para ellos estaban peor que una cárcel. Ya estamos hartos de esa pésima comida, refiriéndose al maná. Si tú le preguntas a un nutricionista y hubiese tenido la oportunidad de examinar el maná, era el alimento más balanceado que el hombre jamás podía comer, en uno solo. Porque Dios no hace cosas de segunda categoría, todo lo hace con excelencia. Y tanto así que esa multitud de 2,5 millones que deambularon en el desierto por 40 años, fueron sostenidos por maná y por agua. Wow. Bueno, por eso dice la Escritura
el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas. Ahora, esa palabra mandó, en el hebreo no aparece en el sentido activo causativo, sino en el sentido pasivo permisivo. Esto se puede traducir: el Señor permitió que serpientes venenosas vinieran contra ellos, y luego dice que los mordieron y muchos israelitas murieron. A veces no entendemos de que el pecado le da lugar al diablo. La obediencia es territorio de Dios, la desobediencia es territorio del enemigo. O sea, Dios es un Dios que nos ha dado un pacto. Y cuando hay un dicho, ¿no? Cuando llueve todos se mojan, ok. Pero nosotros, cuando estamos bajo la sombrilla del pacto, bajo el toldo del pacto, y llueve la maldición, no nos mojamos. Pero ¿qué tal si nosotros desobedecemos de Dios? O sea, un paso de desobediencia es un paso fuera de la protección de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ahí sí te mojas con esa lluvia negra de la maldición. Y eso fue lo que pasó con ellos. Estudien un poco. Yo hice este estudio, está registrado, ¿okay? Que esas serpientes estuvieron ahí todo el tiempo. Los 40 años que ellos deambulaban en el desierto, había serpientes, otra traducción dice serpientes ardientes, que estaban ahí y eran venenosas. Y ese es el único episodio en el cual ellos fueron mordidos por estas serpientes. ¿Por qué? Porque Dios los protegía. De noche había una columna de fuego, de día había una columna de nube. Estaban en modo protección por el pacto. Pero al hablar en contra del que los protegió y en contra del que los estaba introduciendo hacia una tierra mejor, se salieron de su protección. Entonces vinieron y comenzaron a morder. Imagínense en ese escenario, ese episodio de la historia. Imagínense, o sea, gente saliendo de sus carpas, tiendas. ¡Ah! ¡Me mordió una serpiente! Y ¡pah! Cayéndose muertos después de un rato, ¿no? O sea, una gran mortandad entre ellos. O sea, rápido conectaron los puntos y así rapidito se arrepintieron. Versículo 7, el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado. ¿No? Acá hay dos pasos importantes. Lo primero es la convicción del pecado y lo segundo es la confesión del pecado. Tienes que reconocer que es pecado, ¿no? Bueno, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Por lo menos fueron honestos. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Entonces Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo. O sea, imagínense, Moisés va a Dios por la respuesta, por la solución, él no sabe qué hacer y Dios le habla. Muchas veces nosotros perdemos de vista lo que se encuentra en las palabras que Dios da, que son palabras tipo solución, tipo respuesta. Muchas veces no las pensamos a fondo. Muchas veces vivimos de una manera superficial en nuestra relación con la Biblia, con las palabras de Dios, pero son palabras de vida eterna. Por favor, repitan conmigo: en la palabra dada por Dios está la victoria. En la palabra dada por Dios está la salvación, está la respuesta, está la solución. ¿Okay? Entonces, hacemos bien si meditamos cuidadosamente la naturaleza de la respuesta de Dios para con Moisés y con el pueblo. Y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Si tú hubieses sido Moisés, ¿tú te hubieses imaginado que Dios te iba a decir eso? Hazte una serpiente. ¿What? ¿Qué es eso? Y encima ponla en un palo, un asta, un madero. Y encima miren lo que le dice después: todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Eso ya me destapó el cerebro, ¿eh? Okay. Pero bueno, Moisés prontamente procedió a obedecer a Dios, hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y los que eran mordidos, o sea, dicho y hecho, miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¡Wow! Interesante, ¿no? Ahora vamos a meternos un poquito más profundo viendo la palabra de salvación que Dios le dio a Moisés y al pueblo. O sea, ¿qué elementos tenemos en este incidente, en este episodio, en este escenario? Los mismos que en Juan 3. Porque Juan hubiese sido injusto en tomar una ilustración del Antiguo Testamento y colocarla en Juan capítulo 3
si es que los elementos no son correspondientes o paralelos. Y aquí encontramos varias cosas que son comunes. O sea, hombres que han pecado, gente muriéndose, algo a lo cual acudir o recurrir como salvación, y finalmente, salvación y vida. Interesante. Ahora, volviendo a la naturaleza de la respuesta de Dios, o sea, sí, hazte una serpiente, ponla en un asta, en un madero, en un palo, ¿no? Y la gente que sea mordida y que la mire, vivirá. O sea, esta solución fue puesta en alto. O sea, entendamos una cosa. O sea, Dios no inició el problema. ¿Quién generó la situación? Ellos. Murmuraron, pecaron contra Dios, hablaron en contra de él. Ok, y en contra de Moisés. Ellos se metieron en el problema. Ahora, Dios no es parte nunca del problema. Nunca comparta sus problemas con gente que no puede ser parte de la solución. Dios siempre tiene parte de la solución. La Biblia es un libro de respuestas. ¿Okay? Puedes acudir a la Biblia y vas a encontrar respuestas, siempre. Pero en esta respuesta vemos que Dios dijo que todos aquellos que miren esa serpiente van a vivir, si es que han sido mordidos. Quiero aclarar que solamente aquellos que murmuraron fueron mordidos. O sea, aquellos que no murmuraron contra Dios ni contra Moisés fueron mordidos, sino los que murmuraron, los que pecaron fueron mordidos. Ahora, ¿pero qué clase de mirada se refiere? Pues quiero explicar una cosa. O sea, la solución de Dios era para facilitarles la vida. O sea, Dios los amaba. A pesar de que ellos habían pecado contra Él y ellos estaban asumiendo la responsabilidad por su pecado. O sea, Dios en su amor, en vez de complicarlos, Él fue un facilitador y esa solución la puso en alto para que todos pudiesen ver esa serpiente de bronce ahí arriba. O sea, Dios no les daba a ellos acertijos ni adivinanzas, ni les complicaba las cosas. Él ha podido esconder esta serpiente de bronce debajo de una piedra en un desierto inmenso. A ver, pues, arréglatelas. No, Él no es así. Ahora, ¿qué clase de mirada se refiere? ¿La mirada casual? ¿La mirada despreciativa? ¿La mirada de reojo? ¿La mirada que incluye una burla? No. En hebreo, la palabra mirar ahí es bien interesante. El término hebreo mirar ahí significa mirar atentamente, con expectativa, con una mirada firme y absorbente. Quiero que entiendan una cosa. La Biblia dice que porque por fe andamos, no por vista. Entonces esta mirada, la mirada superficial, no tiene la suficiente profundidad para que sea una mirada de fe. Aquí había un asunto de fe. Aquí había una cuestión de fe. ¿Saben por qué? Porque en medio, y otra vez, analicemos la naturaleza de la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Fue una palabra de Dios. Fue una promesa de Dios. Y la palabra de Dios, Dios da su palabra y Él espera que alguien en la tierra la crea. Entonces, si es una palabra, la palabra de Dios trae fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, era una palabra de fe que iba de la mano con una mirada de fe. Una mirada de fe, una mirada. ¿Han escuchado esa canción? Ok. Entonces, era una mirada diferente porque había una palabra de por medio, una palabra de Dios. Entonces, no se trataba de lo que tú veías con los ojos, sino con el otro ojo, el ojo de la fe, el ojo espiritual. Entonces, Moisés obedeció a Dios e hizo una serpiente de bronce. O sea, todos aquellos que miraban con fe a esa serpiente iban a vivir. Y bueno, él obedeció a Dios, hizo la serpiente de bronce, como dije, la puso en alto, ahí en un madero para que pudiese ser vista. Ahora, vamos a decir las cosas muy claras. Esa serpiente no sanaba. Es más, lean la historia, me parece que es en Segunda de Reyes donde aparece, está registrado de que los hombres agarraron esta serpiente y comenzaron a hacerle sacrificios, comenzaron a adorarla. O sea, cayeron en idolatría. Entonces, uno de los reyes que temía a Dios agarró la serpiente y la destruyó. O sea, esa serpiente no sanaba a nadie. Es Dios el que sana a través de la fe. Esta serpiente era un símbolo de algo concreto. Esta serpiente representaba dos cosas. En primer lugar, la más básica, ¿cuántos saben que dentro del espectro del reino animal, dentro de la fauna, la serpiente es el más vil y despreciable de todos los animales? Está cargada de veneno mortal. Estas serpientes estaban ahí todo el tiempo.
La serpiente representa el mal, lo malo, lo pecaminoso, lo vil, y es un símbolo de Satanás y de la muerte. Y esta serpiente también, en segundo lugar, es un símbolo profético de Jesús en la cruz, tomando nuestra maldad, hecho pecado por nosotros. O sea, ¿cómo Jesús puede ser representado por dos animales totalmente opuestos dentro del espectro del mundo animal? Un cordero y una serpiente. Un cordero porque él era puro, inocente, sin mancha. Una serpiente porque él se hizo pecado y maldito por nosotros. Él absorbió nuestro pecado. Entonces, esto vino a ser un símbolo de salvación, porque todo aquel que miraba hacia esa serpiente con fe en la promesa de Dios, no era salvo por el objeto que estaba mirando, sino por Dios, quien es el Salvador de la humanidad. Tomando un paso adicional, al meditar, al estudiar la naturaleza de la respuesta y solución de Dios, hay tres características acerca de esta serpiente, porque es el símbolo que Dios soberanamente escogió. En primer lugar, esta serpiente estaba hecha de bronce. Y en la Biblia, el bronce es un símbolo que representa juicio. Y el juicio que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, todo cayó sobre Jesús. Por eso tenía que ser de bronce, porque en el Antiguo Testamento el bronce representaba juicio. O sea, el juicio de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado, y la paga del pecado es la muerte, cayó sobre Jesús en la cruz para que nosotros fuésemos perdonados, absueltos y librados de la condenación eterna. Un segundo elemento característica con respecto a esta serpiente es que esta serpiente de bronce tenía que ser puesta sobre un madero por señal, como dije, en un lugar visible. Podía ser un asta, un palo. Y es interesante que eso fue puesto para que todos pudiesen verlo. Es interesante la naturaleza de la salvación de Dios, porque cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio también tiene que ser puesto en alto para que la gente pueda creer y que pueda vivir. Y la tercera característica es que tenía que ser una mirada con fe para salvarse de la muerte. Entonces, aquellos que deseaban recuperarse de la mordedura de una serpiente y vivir, debían mirarla atentamente. O sea, tenían que discernir o percibir el símbolo que éste representaba. Y esta era la única forma a través de la cual los que habían recibido la picadura mortal obtenían la restauración a la vida y a la salud. Ahora, volviendo a aquellos que generaron el problema, tres cosas con respecto a los que murmuraron. Número uno, pecaron. Número dos, todos los que murmuraron fueron mordidos por las serpientes. Y número tres, estaban próximos a la muerte. O sea, ya estas serpientes habían inyectado ese veneno mortal en ellos. Ellos eran muertos en vida, muertos vivientes. Yo jamás veo películas de zombies, pero los zombies son como muertos en vida. Pero era solamente cuestión de tiempo. Y lo que les pasó a ellos en el desierto fue figura, un tipo y sombra de lo que nos ha ocurrido a nosotros en el plano espiritual. O sea, todos pecamos y la serpiente antigua, Satanás, nos mordió y nos inyectó su veneno mortal. Y recibimos algo, no en nuestro flujo sanguíneo, sino que lo que recibimos fue una naturaleza interior de corrupción y de muerte espiritual y de separación de Dios, y estábamos en camino al infierno. Bravo, ¿no? Y así como ellos pecaron en el desierto contra Dios y estaban en camino hacia la muerte, también nosotros, viviendo vidas sin Dios en medio de un desierto espiritual, pecamos contra Él y la sentencia de condenación estaba sobre nosotros. Pero aquellos que miraron ese símbolo con fe fueron salvos, y nosotros somos salvos por creer en aquel que murió y se hizo pecado por nosotros. Y como está escrito ahí en Juan capítulo 3, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, puesto en alto. Y el símbolo de la cruz es universalmente reconocido. Era un castigo que los romanos empleaban para los malhechores. Pero esto ya ha sido puesto en alto. Por eso nosotros creemos en el evangelismo por saturación de las redes sociales. Nosotros creemos que la palabra de Dios, el evangelio, tiene que estar en las películas de cine, tiene que estar en la radio, tiene que estar en Facebook, tiene que estar en las redes sociales, por todos lados, de tal manera que la gente pueda ver a aquel
que pagó el precio por nosotros, puesto en alto, al alcance de toda la humanidad. Ahora, es interesante que en esa situación, en ese escenario, bajo ese incidente trágico en el desierto donde la gente estaba muriendo, como si fuese una peste, una plaga, es interesante que las palabras que Dios le dio a Moisés a favor del pueblo, sí o no que fueron palabras de vida. Claro, de la misma forma, las palabras que Dios le dio a Jesús para nosotros son palabras de vida eterna. En ambos casos hay un problema y una solución, una salvación. Ahora, si nosotros creemos en Jesús, entonces nacemos de nuevo. Tú y yo podemos ser librados de la mordedura de la serpiente antigua, Satanás. Podemos ser librados de la muerte, del pecado, del diablo y del infierno. Y como vemos, Cristo fue levantado, fue puesto en alto sobre un madero, sobre una cruz, como una señal visible a todos de que existe un único remedio para el pecado y la muerte. ¿Qué es lo que buscarías tú si es que una serpiente te muerde? Un antídoto. Y si estás en medio de la selva, ok. Bueno, la intención de Dios fue comunicarle al mundo que existe un solo antídoto para el veneno del pecado. Creer en aquel que se hizo pecado por nosotros en la cruz. Entonces vemos aquí la más grande demostración de amor de Dios por la humanidad. Pero también vemos, como les dije, la sencillez del remedio o del antídoto. O sea, Dios es un facilitador, no un complicador. O sea, el hombre está en peligro de muerte, era cuestión de tiempo, se podía perder eternamente. Entonces Dios no escondió la solución debajo de una piedra, la hizo visible. Entonces vemos acá, si uno alzaba los ojos con fe, la acción era inmediata. O sea, el veneno se detenía en su acción, los órganos, el sistema nervioso, todo era protegido. Y vemos acá su alcance completo porque estaba dispuesto a todos aquellos que podían alzar sus ojos. Y además de que era el remedio todo suficiente para aquel que estaba herido de muerte por la serpiente. Este fue un símbolo de salvación. Tanto así, ¿ustedes saben lo que es un caduceo? ¿Nunca han visto el emblema médico? ¿Nunca han visto en una ambulancia o una calcomanía en el carro de un médico una serpiente enrollada en un asta? Eso es el emblema médico, porque de ahí salió, de la Biblia. Ahora, cuando Moisés levantó esa serpiente en medio del desierto, algo que él ni siquiera se imaginaba, algo ocurrió con los israelitas. Inmediatamente, eso que estaban viendo se conectó, hizo que sus mentes se conectaran con un episodio que había tomado lugar años antes. En esos días, estamos en los días de Números, aún el Antiguo Testamento no había sido escrito. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés. Probablemente Moisés todavía no había escrito eso. Sin embargo, las cosas que ocurrieron en el libro de Génesis y en otros momentos eran conocidas por la tradición oral, o sea, cosas que se comunicaban de generación en generación. Los patriarcas y todos ellos, a su familia, los padres de familia, les hablaban esas palabras, les contaban las historias del Antiguo Testamento. Cuando ellos vieron una serpiente y un madero, inmediatamente se conectaron con el jardín del Edén, donde hubo una serpiente en relación a un árbol y un fruto prohibido que causó de que la muerte entrase en el mundo. Así que allí estuvieron presentes los mismos elementos: una serpiente, un madero y el hombre pecando. Ahora, tanto en el desierto, en Números 21, como en Juan capítulo 3, hay una solución propuesta. En Números 21 hemos visto la palabra o promesa de Dios. Y la solución, la serpiente de bronce. En Juan 3 es creer en Jesús. Pero cuando el hombre y la mujer pecaron en Génesis capítulo 3, en ese mismo contexto, porque estamos hablando de algo que ocurrió en el principio del capítulo 3 de Génesis, hubo una promesa de redención. Y en Génesis 3:15 se dice, esta es la solución de Dios frente al problema, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente iba a herir a la simiente en su calcañar o en su talón. Acá hay simbología. Esto es bien interesante. ¿Por qué hay simbología? Porque
O sea, si Dios coloca las cosas a nuestro alcance o disposición por el Espíritu Santo, entendemos la revelación. Pero Satanás no tiene el Espíritu Santo, así que él no está bloqueado. Entonces, pero Dios en sus planes y propósitos no quiere darle ventaja al diablo. ¿Okay? Entonces, eso tiene mucha simbología. A ver, respondan ustedes, sentido común. ¿Qué significa la simiente de la mujer? O sea, ¿qué podría significar la simiente de una mujer? O un hijo, respuesta correcta. Ok, pero la palabra mujer ahí puede ser tomada simbólicamente o literalmente. Reglas de interpretación básicas. Si la tomamos simbólicamente, sí funciona porque hay una correspondencia en el último libro de la Biblia. Vamos a saltar del primero al último. En Apocalipsis, en capítulo 12, hay una señal en el cielo. Es algo simbólico. Una mujer que estaba encinta, dando a luz, y dio a luz un hijo varón. Esa mujer representa a la nación de Israel. Entonces, la simiente de la mujer era un judío. Y la palabra mujer, obviamente, se puede tomar literalmente porque Jesús nació de María. Jesús nació de una mujer judía que era parte de la tribu de Judá y de la familia o casa de David. Ese personaje profético vendría y le daría un golpe ¡pah!, en la cabeza a la serpiente. En términos del Medio Oriente significa quitarle autoridad, dominio a un gobernante, significa deponerlo. Pero al mismo tiempo dice, ¿y cómo fue que le aplastó la cabeza a la serpiente? Con su pie. Porque cuando le aplastó la cabeza con su pie, la serpiente tenía la mandíbula abierta y le mordió el talón y le inyectó el veneno. Y por eso Jesús tuvo que morir. Hebreos 2 dice que Jesús por medio de la muerte venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo, para librarnos a nosotros. O sea, Jesús se hizo pecado. Eso significa que Jesús se volvió en el concentrador de pecado de la humanidad. O sea, Él lo absorbió todo, nuestro pecado, enfermedad, dolores, aflicciones, turbación, nuestros problemas y nuestra muerte. Así que cuando volvemos a la base de nuestra liberación y salvación, que es Juan 3:16, o sea, aquí encontramos que la salvación es iniciativa de Dios, que Él tomó el paso para que nosotros podamos recibir su gracia, recibir su verdad, recibir su salvación. Si Él no hubiese tomado el paso, estaríamos perdidos para siempre. La segunda cosa que encontramos acá, que la motivación fue el amor. O sea, el amor de ver a la gente perdiéndose, yendo al infierno. Para evitarnos eso, Él envió a su Hijo. No tenía por qué hacerlo, pero nos amó. Y vemos aquí no solamente su amor, la tercera cosa que encontramos es la amplitud de su amor, el alcance. Es para todo el mundo. Cosa curiosa. La historia de la serpiente de bronce aparece en el cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Éxodo, Números. La historia de Jesús siendo levantado en una cruz a semejanza de la serpiente de bronce aparece en el cuarto libro del Nuevo Testamento. El número 4 en la Biblia representa el mundo. Esta solución es una solución global. Es simple, no es complicada y está al alcance de todos porque Dios nos ama a todos. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos tener un nuevo inicio? En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios y tenemos también las epístolas. En los evangelios tenemos relatos de las cosas que ocurrieron, pero no hay mayor explicación. Es como un álbum de fotos. Momentos Kodak. Jesús en la cruz. ¿Okay? Pero no se explica el significado espiritual. Es en las epístolas que tenemos visión tipo rayos X, tenemos profundidad. Entonces el apóstol Pablo agarra todo este asunto y nos lo hace como papilla, como cucharita en la boca, ¿no? O sea, para que no nos compliquemos, porque Dios es un Dios que nos da las cosas con sencillez. ¿Cómo tener este nuevo inicio en la vida? O sea, Pablo lo escribe ahí en Romanos capítulo 10, los versículos del 8 al 10. La palabra está cerca de ti. La tienes en tu boca y en el corazón. ¿Tienen boca? ¿Tienen corazón? Resuelto. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Ahí está la forma en la cual tú y yo podemos tener
un nuevo inicio. Y si tú has sido herido de muerte por la serpiente de Satanás, y si su veneno mortal aún está en tu interior, y eres medio zombie, o sea, un muerto viviente en camino al infierno, todavía puedes acudir a Cristo para ser salvo y tener un nuevo inicio. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Si estás aquí esta tarde y aún no has recibido a Jesús en tu corazón, haz esta oración conmigo. Dios de los cielos, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Vengo a ti. Creo en ti. Sé mi Señor. Gracias por tu perdón, por tu limpieza y por un nuevo inicio en tu reino y familia. En el nombre de Jesús. Amén.